Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día, hoy es miércoles 16 de abril. Vamos a estar juntos buena parte de la mañana analizando distintas cuestiones que, lógicamente, como hacemos cada día o intentamos hacer cada día, tienen que ver con la actualidad. Hoy me acompañan en el estudio el profesor de la Universidad de Oviedo y ensayista Enrique del Teso, la columnista en distintos medios de comunicación, entre ellos Público, por citar algunos, Silvia Cosío, el también periodista Diego Baliño y el también periodista Eduardo Paneque, redactor en este caso del diario El Comercio. Con ellos vamos a hablar de asuntos que tienen que ver, como les decía, con esta actualidad que nos deja en Asturias la dimisión de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz. Lo anunciaba ayer, como sin duda todos ustedes sabrán, su dimisión irrevocable tras haber dado en el Pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente minero que el pasado 31 de marzo costó la vida a 5 trabajadores y a 4 heridos en la mina de Zarreu en Degaña. La consejera señalaba que el lunes por la tarde había presentado su dimisión al presidente Adrián Barbón, a quien agradeció la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde el pasado mes de febrero. En ningún caso, decía Belarmina Díaz, voy a ser un obstáculo para la investigación, para conocer la verdad y para que se haga justicia. Ya saben también que las peticiones de cese o dimisión de la titular de Industria se venían repitiendo por parte de los grupos de la oposición desde la pasada semana, tras las primeras explicaciones dadas por la propia consejera en sede parlamentaria, en su comparecencia a petición propia del pasado viernes. Ahora veremos a ver qué ocurre con esa comisión parlamentaria de investigación, porque se produce esta dimisión en un momento en el que hay, en principio, una mayoría parlamentaria conformada por Partido Popular, Vox y los 2 diputados del Grupo Mixto para activar esta comisión especial de investigación en la Junta General del Principado, con la que dirimir responsabilidades políticas por este accidente, al margen de las penales que, como saben, se están desarrollando en la investigación que está llevando a cabo el juzgado de Cangas del Narcea. Otro de los puntos de interés es Izquierda Unida, Iniciativa por Asturias, que también venía reclamando desde hace días la necesidad de abrir puertas, de exigir responsabilidades políticas en contra de lo que viene defendiendo la parte socialista del Gobierno, que considera que se está actuando con transparencia y dando todas las explicaciones ante las dudas que han surgido en torno a las licencias y denuncias de extracción ilegal de carbón que pesan sobre esta mina. El secretario general de Foro y diputado Adrián Pumares considera una buena noticia la dimisión de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, aunque también decía ayer que llega tarde y que no termina con las dudas planteadas en torno a este accidente. El coordinador de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, consejero también del Gobierno del Principado, consideraba ayer martes que la dimisión de la consejera de Transición va a permitir que se avance en la investigación y en la regeneración. Se han asumido responsabilidades, decía Ovidio Zapico, responsabilidades políticas. Esto va a permitir que se avance en la investigación. Recordaba ayer el consejero. El Partido Popular considera esperpéntico que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio haya comparecido ayer martes en el Pleno del Parlamento tras haber anunciado al presidente su dimisión en la tarde anterior. Les parece que es una trampa ir a comparecer a un pleno habiendo dimitido el día anterior, entre otras cosas. Y por parte de Vox se afirmaba también ayer martes que van a continuar apoyando la comisión de investigación parlamentaria en torno a este accidente de la mina de Cerredo. Otro de los puntos de interés es la decisión que vaya a tomar la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Se había mostrado también partidaria de esta comisión de investigación. Desde Izquierda Unida dicen que no se sume ahora a esa comisión de investigación parlamentaria para no hacer el juego, sostienen desde Izquierda Unida, a la derecha y a Vox. El presidente del Principado decía ayer que la consejera presentaba su dimisión de forma libre y voluntaria, una decisión que ha calificado de generosa para garantizar que se sepa la verdad. Por cierto, que hoy el presidente tiene que comparecer en la sesión de control en la Junta General del Principado. Hay varias preguntas que hacen referencia a este accidente. Veremos a ver qué ocurre también en esta mañana en la Junta General del Principado. Eso por una parte. Y por otra, queremos aprovechar también hoy para hablar de otros 2 asuntos que tienen cierta ligación, que están ligados de alguna manera. Por una parte, el Gobierno de Asturias decide reforzar su apoyo a la enseñanza pública y financiará la matrícula a todo el alumnado que inicie estudios de grado en la Universidad de Oviedo el próximo curso. Se abre también la posibilidad de que
que quienes no dispongan de beca del Ministerio de Educación puedan realizar toda la carrera universitaria gratis si acreditan buenos resultados académicos. Desde el Gobierno se señala que esta es una de las formas de apoyo a la universidad pública, y les decía que también hay otro asunto que tiene que ver con la universidad, un poco más lejos, en este caso con algunas de las decisiones que adopta la administración Trump. Se congelan unos 2.000 millones de dólares en subvenciones a una de las universidades más prestigiosas, también una de las más ricas, la de Harvard. Amenaza con recortar 9.000 millones para evitar que le pase lo mismo. La Universidad de Columbia, otra de las grandes universidades, decide acatar los requisitos del gobierno de Donald Trump, unos requisitos entre los que aparecen cuestiones que tienen que ver con reestructurar el cuerpo docente de la universidad, promoviendo académicos, entre comillas, comprometidos con los objetivos del gobierno dentro de Harvard, además de dejar atrás profesores más comprometidos con el activismo o con esa corriente de la que oímos hablar de vez en cuando y que se incluye en esa palabra que es woke. Es otro de los asuntos sobre los que queremos tener opinión en el día de hoy. Saludamos ya en cuestión de segundos a nuestros invitados. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Eduardo Paneque, periodista del Comercio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos e intensos días. Sí. Buenos días. Diego Baliño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Silvia Cosío, ¿qué tal, Silvia? Buenos días. Bien, gracias. Y Enrique del Teso, ¿qué tal, Enrique? Muy bien, Buenos gracias. días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por sumaros una vez más a este programa, Asturias al Día, en el que hoy buscamos opiniones en torno a estos asuntos que comentábamos en la introducción. Días intensos, decías, Eduardo. Hoy también va a ser un día intenso en la Junta General del Parlamento. Buena parte del programa coincide con el pleno de la Junta, que comienza dentro de un rato, a las 9:30, y en el que el presidente Barbón pues va a tener que responder algunas preguntas que tienen que ver con la mina de Zarreu. Pero en primer lugar, la dimisión de Belarmina Díaz y el escenario que se abre, el escenario político que se abre ahora. Bueno, solo con la introducción que has hecho daría para estar aquí abriendo con las múltiples aristas, ¿no?, que has reflejado además en la introducción, Roberto, y que darían mucho para hablar. Es verdad que las preguntas de hoy en la sesión de control, en el control, las preguntas al presidente en la Junta, llevan registradas varios días, pero evidentemente estaremos expectantes a lo que responda Adrián Barbón, ya con... Bueno, la noticia de ayer que nos pilló a todos en las redacciones, creo que de sorpresa en el momento y sorpresa cómo se produjo, no tanto sorpresa que se fuese a producir en algún momento, porque es verdad que en los correos políticos quedaba por cambiar el verbo, probablemente si iba a ser una dimisión de la consejera o un cese de la consejera, en tanto en cuanto el cese se podría entender como una parte de recuperación de la iniciativa política por parte del propio gobierno. Es cierto que al final, en estas semanas que hemos ido oyendo, tanto de la oposición, en esa búsqueda de titulares, la oposición de derechas, yo creo que un cierto acoso y derribo, sí que es verdad que han sometido a la consejera en esa rendición de cuentas. Por otro lado, también de los socios de gobierno, también del propio Partido Socialista, con todas esas frases que hemos escuchado de caiga quien caiga, abrir ventanas, ayer mismo decía la consejera, no seré un obstáculo en la investigación. Bueno, pues ahora la pregunta que tendríamos que hacernos es, una vez que se produce esta dimisión, bueno, ¿para qué sirve? Entonces aquí ya se concluye el abrir ventanas, se concluye la investigación porque ya no va a ser un obstáculo, pero la investigación continúa. El caiga quien caiga era simplemente la consejera, que es un poco lo que tú decías en la introducción. Se siguen abriendo un montón de interrogantes de qué va a pasar ahora ya en el mismo día de hoy, en el día después, y que entiendo, no lo sé, luego lo escucharemos, porque además no es que coincide aquí, sí. Escucharemos qué claves son las que ofrece Adrián Barbón. Evidentemente yo creo que plantea ahora mismo, con esta dimisión no se acaba, ni se ha acabado en ningún momento, y parece que lo que se nos olvida está la vía judicial, que realmente es donde se van a dirimir realmente las responsabilidades. En el caso de la Junta, y supongo que después hablaremos de ello, de la propia comisión de investigación, ahí lo que se dirimen son las propias responsabilidades políticas. Las administrativas también son las que está abordando el gobierno dentro de los distintos mecanismos
que han establecido dentro de la propia consejería para detectar cuáles son los errores, cuáles son los fallos que se han ido produciendo, no solamente con este caso que además ha cobrado la vida de 5 personas, sino en todos los procedimientos existentes en la forma de funcionar esta consejería. La comisión de investigación tiene que ir por la parte política y esto entendemos que no concluye aquí, que esta dimisión no es un punto y aparte, me imagino. Silvia, ¿qué opinión tienes tú? Sí, yo estoy un poco con Eduardo. Creo que además, creo que es un error, creo que está mal medido. Es decir, yo creo que el gobierno pensó que una dimisión era mejor que un cese. Sin embargo, un cese hubiera mostrado un poco de iniciativa por parte del gobierno. Es decir, una dimisión, al final, la responsabilidad y la decisión es exclusivamente de ella. Creo que tenemos un gobierno que está metido en un montón de frentes, tiene un montón de problemas, pero este es especialmente grave. Es decir, y a mí me suena un poco como la estrategia que está tomando el gobierno de la Generalitat Valenciana. Es decir, hacemos que dimita la consejera y así el tema de responsabilidades políticas queda cerrado. No puede quedar cerrado. Es decir, las consejeras no llegan a su puesto por el dedo divino de nadie, sino porque las coloca el presidente del Principado, y las decisiones que toma no las puede tomar sin que las consecuencias de sus decisiones no se vuelvan contra ella. Eso para empezar. Pero es que yo creo que el problema todavía es bastante más grave. Es decir, y esto lo llevamos viendo en Asturias desde que aceptamos esta especie de chantaje que se nos hizo de la desindustrialización. Y es que vamos a aceptar cualquier tipo de puestos de trabajo y cualquier tipo de empresas. No. Es decir, se nos está olvidando lo más importante. Es decir, aquí han muerto 5 personas y todas estas discusiones que se están teniendo, la Xunta del Principado, esta especie de la derecha que siempre está esperando a arañar votos hay 5 personas muertas. Nadie debería de morir en su puesto de trabajo. Es decir, esto es una cosa que hay que repetir constantemente. Y además es que estas 5 muertes eran completamente evitables. Sabemos que la empresa estaba cometiendo irregularidades, pero sabemos que hay por lo menos no se vigiló que se cumpliera la ley. Y las personas responsables de que no se cumpla la ley, por un lado, es la empresa, pero por otras la administración, que no estuvo al loro, por decirlo de alguna manera. Es decir, y todas estas responsabilidades tienen que caer. La dimisión de la consejera no puede servir para que nos lavamos las manos y ya está. Y luego la postura de Izquierda Unida a mí me parece completamente inasumible. Es decir, Izquierda Unida se supone que es un partido de izquierda, se supone que es un partido que tiene que defender los derechos de los trabajadores, y hay 5 trabajadores muertos. O sea, yo exactamente no entiendo que a veces el juego político es cruel, y entiendo que el PP y esa cosa que se llama Vox están aprovechando la ocasión para hacer daño al gobierno, pero es que Izquierda Unida se debe a su base de votantes, que principalmente son trabajadores, y no puede atrincherarse junto con el resto del gobierno. Es decir, yo creo que los votantes de Izquierda Unida, y entre los que me cuento, nos merecemos un poco más de respeto que esta postura de, como la derecha quiere hacer una comisión de investigación. Bueno, sí, la derecha quiere hacer una comisión de investigación porque está en la oposición, igual que la izquierda quiere hacer una comisión de investigación en Valencia. Es decir, es que es necesario hacer una comisión de investigación. Enrique. Hola. Bueno, para empezar, estamos hablando de una especie de anacronismo. Esto de que haya muertes en la mina es una cosa que ya se nos había olvidado. 5 muertes son 5 muertes, pero 5 muertes en la mina en Asturias tiene una resonancia emocional muy espesa, que provoca un efecto que va más allá incluso de las propias 5 muertes, que es lo más grave. Y en estos casos de catástrofe, pues los dirigentes tienen que dar señales nítidas de empatía y afectación por lo que pasa. Al final de lo que estoy diciendo voy a decir que me parece bien la dimisión. Eso lo digo por si parece otra cosa. Pero también es momento de todos los ajustes de cuenta. Aquí hay que enlazando con algo del último que dijo Silvia, hay que sobreponerse a ciertas debilidades. Y yo tengo las mías. Por ejemplo, a mí me rechina enormemente viendo el PP pidiendo explicaciones a nadie. El esquema reiterado y único del PP ante catástrofe siempre fueron 3 pasos: incompetencia, mentiras y hostigamiento a las víctimas, sin excepción.
Así de simple. Entonces ver al PP en ninguna parte me rechina, pero hay que sobreponerse a esto, porque lo cierto es que murieron 5 mineros en una mina. Eso en primer lugar. En segundo lugar, suele ocurrir que el rifirrafe político inevitable oculte. ¿Cuántas veces se pone el foco en la empresa corruptora en un caso notable de corrupción? Nunca. Siempre es la cuestión política. Blue Solving, esta es la empresa que estaba cometiendo un delito, aparentemente. Por lo que se lleva publicado parece que esto es así. Y eso es lo que quiero que en algún momento salga. Blue Solving, una y otra vez. Que siempre se van de rositas los empresarios. Luego, ¿qué hay que hacer en términos políticos? Está claro que, hombre, una explotación minera no es una cosa muy discreta, quiero decir, es una cosa que se ve a simple vista que está ocurriendo y que no debería estar ocurriendo. Es evidente que falló la cadena de inspección. ¿Cuánta responsabilidad de gestión o moral tiene la consejera? No creo que sea esa la pregunta. Porque esto se parece al fútbol. No siempre que se echa a un entrenador es porque él tenga la culpa. A veces se necesitan gestos para desbloquear mentalmente o colectivamente, emocionalmente ciertas cosas. Y esto es lo que llamo la señal de empatía. Es decir, o sea, aquí pasó algo muy grave y la primera señal que te doy es que me voy. A lo mejor yo no sabía nada, pero quizás debería saberlo. Y si ni una cosa ni otra es lo mismo, tengo que darte una señal. Y me parece que la dimisión desbloquea o libera presión política en algo que requiere foco en el tema judicial y foco en responsabilidades de todos, empezando por la empresa. Y luego, claro, las comisiones de investigación siempre te pide el cuerpo hacerlas, pero reconozcamos que en España las comisiones de investigación no sirven para nada. En Estados Unidos son temidas. Una comisión del Senado es la leche. Pero aquí no hay, porque es una prolongación de la correlación de fuerzas que hay en otros sitios y normalmente no tiene más efecto que el político. Otra cosa que yo entienda, que claro, yo efectivamente, lo que dice Silvia, yo si estoy en el Parlamento y se plantea, obviamente tengo que decir que sí, que se haga la comisión, ¿cómo voy a decir? Pero digo que sí, voy a la comisión sabiendo que no sirve para nada, que en lo que hay que tratar es lo que hay que tratar. Y esto, como digo, fueron muertes ya no solo evitables, que es anacrónico que se sigan muriendo en la mina ahora mismo. Sí. Las comisiones, dos pequeños matices. Las comisiones de investigación en Estados Unidos eran temidas, ahora ya no, porque con este Senado que tienen de magas ya pasó Kennedy, o sea que dices, puede pasar cualquiera. Y dos, es decir, las comisiones de investigación en España es verdad que no sirven para nada, pero la política tiene un valor simbólico importante. Es decir, el mero hecho de que se esté negando una comisión de investigación simbólicamente es bastante temible. Pero vamos a ver, hay cosas que creo que tienen que hacerse, a pesar de que no. Yo todos los años, en un momento determinado, recibo a los alumnos que quieren revisar su examen. En el 99% de los casos no sirve para nada esa entrevista. Primero, porque la nota no se modifica, y segundo, porque él o la estudiante no me va a entender en 10 minutos lo que no me entendió durante el curso. Pero hay que hacerlo. Es su derecho y tengo que hacerlo. Y aquí hay que hacer la comisión de investigación porque es derecho de Asturias tener la sensación de que políticamente se está tratando el tema. Es que la comisión de Dicho lo cual, creo que no sirve. Claro, no. O sea, al final, una de las herramientas de las que dispone, al final, la comisión de investigación se inscribe dentro del poder legislativo. Realmente, donde está depositada la soberanía de los asturianos, en este caso, quienes estamos representados, es en el poder legislativo, no en el gobierno. Claro. Y son precisamente los diputados, como una de sus herramientas, tienen las preguntas, las interpelaciones, a mayores ya sería la moción de censura y la comisión de investigación para estos casos excepcionales. La propia labor del legislativo sobre la labor del ejecutivo, y por eso sí que es verdad que, hombre, la comisión de investigación en casos muy excepcionales forma parte de esa propia labor de control del gobierno. Se supone que la oposición al final es principalmente una herramienta de la oposición. Lo que pasa es que en este caso sí que probablemente se ha gestionado mal por algo. Yo recuerdo que tenía en un lugar cuando hacía prácticas de joven y llevándolo al mundo periodístico en Madrid. Cuando te dicen, decían, oye, aquí tienes el titular que queremos contar es este, ahora vas y busca cómo lo justificas. Y en esta comisión de investigación la sensación que estaba dando la derecha en este caso es: ya tenemos el relato hecho, ya tenemos el titular y ahora vamos a ver cómo hacemos para llegar a justificarlo. Hombre, eso no. Creemos en las comisiones de investigación, yo creo en ellas, la defiendo, además que exista, pero a ese modelo americano del que hablabais y que además hemos visto. Aquí no hay. Sí. Diego, que no has dicho nada
nada todavía. Bueno, no, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con las tres intervenciones. Vamos a ver, yo en primer lugar sí que creo que era necesaria la dimisión de la consejera por dos motivos. Lo primero que decía Enrique, ¿no? El anacronismo de un accidente minero y en las circunstancias en las que ha ocurrido. Estamos en 2025 y tenéis que escuchar palabras como grisú, costeros, barrenos, es decir, todas estas palabras parecían ya superadas y bueno, vemos la propia consejera, que Eduardo hizo una serie de descripciones de comentarios que hacían de diferentes responsables políticos. También la propia consejera dijo que era el peor de los chamizos que del siglo XIX, parecía que estaba trabajando. Entonces, es decir, es una situación en la que por supuesto la responsable es la empresa, ¿no? Blue Solving, pero claro, ha quedado un poco patente que la administración pues o no sabía o no llegó a esas denuncias que se están publicando, que por cierto creo que ha habido un muy buen trabajo periodístico en esta crisis, por llamarlo de alguna manera. Desde el día 31 ya se vinieron sucediendo informaciones de lo que se estaba haciendo realmente en esta mina y no se desmintieron y al final pues crearon una obligación, ¿no? de tener que asumir responsabilidades pronto. No parecía que fuera a ser ayer, efectivamente, pero bueno, sí que creo que era necesaria por esta circunstancia y luego por salvar al gobierno coalición. A mí me daba la sensación que el lunes por la tarde estuve en la fosa común, en el acto que se hace cada año, cada 14 de abril, con motivo del 94 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Me dio la sensación que la gente que estaba allí de Izquierda Unida estaba muy afectada, en el sentido de que o Belarmina Díaz daba un paso atrás o tenían que salirse al gobierno y apoyar la comisión de investigación. Ahora con este asunto pues creo que Izquierda Unida pues tiene una manera de poder justificar su rechazo a la creación de ella. Silvia. Es que, a ver, yo es que estoy con Eduardo, es decir, es verdad que todos sabemos que el texto o sea, las conclusiones de la comisión ya están escritas. Esto es así, pero yo vuelvo a decir la política institucional también se juega en el plano de lo simbólico, y lo simbólico es decir que sí a la comisión de investigación, y luego tienes allí la posibilidad de afearles al PP y a esa cosa llamada Vox lo que quieras. Es decir, ustedes están haciendo, plantear las preguntas correctas, afearles las preguntas que hagan e incluso salir en prensa diciendo las conclusiones de la comisión de investigación no estamos de acuerdo por esto, pero hay que hacerla. Decir, en el plano simbólico es que son 5 personas que murieron, que no tenían que haber muerto. Es que es una mina y una empresa que no tenía que estar operando y estaba operando. Es decir, y los empresarios se salen de rositas. Yo espero que no, porque la vía penal está ahí y a pesar de todo todavía tengo cierta confianza en la justicia, pero es que la política es importante, es decir, el plano político también es importante. Y yo entiendo la posición complicada de Izquierda Unida, que es arte y parte en esta comisión. Es decir, está en el gobierno, pero también tiene responsabilidad con muchos de sus votantes, que cada vez estamos más incómodos con la posición de Izquierda Unida en el gobierno. Pero es que, ay amigo, la política es complicada y la política institucional Silvia, mucho lo que más. pasa también, fíjate, yo no sé vosotros, pero yo no recordaba lo del accidente de 2022. Es decir, o no hubo mucha publicidad o no se le vio como un accidente minero como tal, un accidente circunstancial, ¿no? Entonces te quiero decir que si hace 3 años llevaba este accidente y no ha habido progresos y todavía está por determinarse, yo creo que este caso todavía va a ser peor en cuanto a tiempo. Bueno, lo que pasa es que en este caso el relato... O sea, al fin, el relato de cómo se llega a la comisión de investigación y respecto a la postura de Izquierda Unida, que es un socio de gobierno y que está en el gobierno, que además cuestionó el nombramiento de Belarmina, cómo habían cuestionado el nombramiento de Nieves Roqueñi, cómo además había reprobado, y lo recordamos en el Comercio, hacemos la cronología de esta consejería, de todos los múltiples problemas o cómo ha sido cuestionada, ¿no? Que además reprobó a Enrique Fernández. Claro,
al final el mensaje que puede quedar en la lectura del día de hoy, no sé cómo lo interpretan sus votantes, pero para el asturiano de a pie que no les vote, o que les vote, es, bueno, se ha presionado y durante el fin de semana ha habido una presión a mayores, ahora posterior, y parece que un poco lo que contabais, o se va a Belarmina o apoyamos la comisión de investigación, se ha ido y ya no queremos la comisión de investigación. Bueno, claro, entonces, ¿cuál es el compromiso realmente con el conocimiento de lo que ha sucedido? Y esa es la parte que tendrán que explicar y nos convencerán o no nos convencerán. Pero es la parte que al final dices, bueno, es que realmente lo único que entonces se buscaba era que saliera Belarmina, la consejera de Industria del Gobierno. Y yo creo que la salida de la consejera no es un fin en sí mismo. Lo que se quiere dilucidar es las responsabilidades penales, las responsabilidades administrativas, las responsabilidades políticas de por qué han muerto 5 personas por estar en su puesto de trabajo. Y eso es lo que no creo que esta salida es un fin en sí mismo. Sí que evidentemente la salida supone un alivio en tanto en cuanto claro, la consejería al final tiene muchos frentes abiertos, es un eje fundamental para la transición en la región, para el propio progreso de la región, y es verdad que quedaría lastrado pues cualquier unión. Belarmina había liderado y además empezó con mucho ímpetu, ¿no? con la propia industria de la defensa. Claro, esto quedaría ya en un segundo plano. Entonces sí que es un cierto alivio de recuperar el pulso político en la iniciativa política en esa consejería, pero no es un fin en sí mismo. Sí, un pequeño apunte sobre Izquierda Unida. Un apunte puramente comunicativo, que no entiendo cómo todavía no se dan cuenta de cómo están las cosas. Izquierda Unida puede hacer dos cosas, apoyarla o no. Lo que no puede hacer es lo que está haciendo, que es apoyarla, pero un poquito y como cimbreando. Porque en estos tiempos lo que digas, dilo con un hacha. Es decir, plas. Porque si no lo haces tú, lo van a hacer otros, que son todos de la misma ideología, y la gente acaba queriendo oír claridad y puñetazo en la mesa. No debería ser así, pero es así. Entonces Izquierda Unida aquí solo tiene dos posturas inteligentes, que es decir, sí, señores, murieron 5 personas, que no somos todos iguales, no somos como esos de ahí, que luego encima vapulean a las víctimas, y quiero esto. Y ya está, estoy en el gobierno, cree crisis en el gobierno, que la cree. O lo contrario, si Izquierda Unida cree que esto es una maniobra de la derecha, no sé cuánto, pues a lo hecho pecho, sales y dices, señores, yo estoy en un gobierno, creo que este gobierno actuó bien, y que todo esto es una patraña, o sea que, pero así, con el hacha, es decir, sí, no, pero esto de sí, pero no, pero yo no quería tanto, pero no me lleves tan allá, esto te diluye ante la opinión pública, y entonces no sé cómo no se dan cuenta de esto. Otro foco creo que interesante, Covadonga Tomé, Enrique. Sí, ahí Covadonga Tomé, lo mismo, te digo lo mismo, tienes que dar un discurso. Tienes que asegurarte de molestar a los que te molestan, tienes que decir, y tienes que tener un perfil propio y decir lo que tienes que decir. Pero más allá de tópicos, quiero decir, ¿queremos saber la verdad? Claro, faltaría más. Tienes que decirme más. Tienes que decirme. Yo entiendo que Covadonga Tomé es una persona, no el poder que tiene la Junta, pero tiene una voz que resuena más allá de una persona. Entonces, sí, a mí me parece que tanto Covadonga Tomé como Izquierda Unida se diluyen. Y en un momento u otro Barbón va a tener voz en esto, va a ser una voz contundente, y va a ser la voz de Barbón, la voz del PP. Esto es lo que va a resonar. Y creo que Izquierda Unida y Covadonga Tomé están en una posición para que haya otra voz más. Y creo que no están comunicativamente actuando bien, y eso es una parte de su trabajo. Silvia. Sí, Cova tiene esta cosa de que es una mujer, es un voto, pero es que es el voto del desempate, es decir, es que está en una posición que políticamente es muy interesante, pero también es muy comprometida, es decir, y ahora está en una posición difícil. Yo entiendo, o sea, yo igual que entiendo Izquierda Unida, o sea, yo entiendo estas posiciones difíciles en las que a veces te ves arrastrada por el juego político, y en este caso PP y los fachas pues te tienen acorralado. Bueno, pues estoy con eso, o dices sí o dices no, pero como dice, creo que era en la Biblia, ni como no fuiste ni frío ni caliente, pues decir, hay que tomar una postura, decir, yo sé qué postura tomaría, pero yo no soy como Tomé. Ni represento a nadie. Yo sé qué postura tomaría. Entiendo que cuando estás de diputada las decisiones personales no son personales, son políticas y son comunales, pero
tienen que dar una respuesta efectivamente, porque si no se está diluyendo todo y esto parece otra vez una lucha entre PP y PSOE, y no es así. Es decir, esto es algo más. Bueno, hasta ahora, hasta donde los periodistas hemos ido intentando culebrear, nada nos ha llevado hasta ahora, y todo puede cambiar, a pensar que Covadonga Tomé haya cambiado de postura, hasta donde yo sé, y esto va todo tan rápido en estos tiempos líquidos que no lo sé, pero bueno, hasta este 9:33 de momento se mantienen en ese apoyar la comisión de investigación. Y además hizo una oferta que, bueno, puede resultar relativamente interesante, no sé si saldrá adelante o no, y es el presidirla. El presidirla en tanto en cuanto, quiero decir, porque sí que yo al menos tengo bastante, bueno, tengo claro, muy claro, que el Partido Socialista y el Gobierno quiere conocer al detalle lo que ha sucedido. Por descontado. Otra cosa es, y es lo que hablábamos al principio, cuál es al final la función de la comisión de investigación. Un desgaste añadido al gobierno, podríamos incluso decir gratuito, porque si lo que no se busca realmente es investigar y realmente es desgastar al gobierno, entiendo evidentemente que nadie se quiera someter a un escarnio diasidiano que no tiene el fin de llegar a conocer lo que sucedió. Por eso al final la figura de Covadonga Tomé, diputada de izquierdas, que pueda ser la que presida la comisión de investigación y un poco reparta juego entre las dos partes, puede ser una postura interesante que no tengo tan claro que vaya a ser adelante. Pero bueno, ya se ofreció y bueno, podría ser una salida. Bueno, me imagino que va a haber comisión de investigación también, porque es muy difícil vender que no quieres investigar, aunque lo que hemos dicho, ¿no? En España no ha habido ninguna comisión de investigación hasta la fecha que haya aportado luz a ningún caso, y no creo que en este caso tampoco. Yo creo que todo el mundo, y el Partido Socialista en particular, también tiene el interés de conocer lo que ocurrió en todos los frentes. Porque además yo creo que este asunto va a afectar a muchos sectores. Ayer leía que también Arcelor ha empezado una investigación interna, porque ese carbón parece ser que llegaba hasta allí. Entonces quiero deciros que bueno, son múltiples los afectados, ¿no? Y luego yo la verdad que no tengo contacto con la minería, vamos, no soy procedente de familia minera, y lo máximo que conozco de una mina es el Museo del Entrego, del Pozo San Vicente, o sea que no soy experto, pero me parece un trabajo peligrosísimo, por lo que sé que es la minería, y obviamente me parece que ha habido sucesivas noticias en los últimos años muy tristes, ¿no? Desde robo de carbón, desde corruptelas varias, hasta incluso los explosivos, ¿no? La goma 2 Eco que explotó los trenes del 11M, procedía de una mina del suroccidente, ¿no? De Mina Conchita, en Belmonte Miranda. Es decir, que yo no sé hasta qué punto toda esta actividad minera privada, digo de la privada concretamente, ha tenido un control en Asturias, o es un descontrol desde siempre, no desde el 31 de marzo con este accidente. Bien, veremos a ver cómo se va resolviendo este asunto. Avanzamos en los temas. Enrique, ¿qué te parece la matrícula gratuita que anunciaba el gobierno también esta misma semana para la universidad? Pues mira, te voy a decir... me parece bien, pero te voy a decir por qué. El sistema muchas veces tiene que elegir dónde falla. Porque a veces hay cosas que queremos, pero que es imposible atender a sus últimas consecuencias. Me explico. En materia de seguridad hay dos cosas que no queremos que ocurran. No queremos que haya culpables por la calle ni inocentes en la cárcel. ¿Vale? Pero ¿dónde quieres que falle el sistema? ¿Quieres asegurarte de que no haya culpables en la calle y te arriesgas a inocentes en la cárcel? ¿O quieres asegurarte de que no haya inocentes en la cárcel y te arriesgas a culpables en la calle? Nuestro sistema es el segundo. Con la universidad, ¿qué ocurre con esto de las tasas? Cada vez que un estudiante se matricula hay un gasto público. Y a veces el estudiante lo merece y a veces no, por actitud o por lo que sea, pero a veces incluso por merecimiento o por actitud. Entonces puede ocurrir que una carrera de alguien con una actitud negativa sea más cara que la de un estudiante brillante, ¿vale? No nos gusta que se gaste dinero público inútilmente, pero tampoco nos gusta que alguien no piense siquiera en la universidad porque cree que no lo puede pagar. Y entonces hay que elegir dónde fallamos.
O nos aseguramos de que nadie gasta el dinero del Estado sin merecerlo y nos arriesgamos a que haya gente que no pueda estudiar por no tener dinero, o nos aseguramos de que nadie queda fuera de la educación superior por no tener dinero y nos arriesgamos a gastar dinero con quien no lo merece. Mi posición siempre fue la segunda. Lo tengo bastante claro, porque además cuando las tasas se disparan, el problema no se soluciona con becas. Si no hubiera más másteres que los privados de 20.000 euros la matrícula, es que la gente en su horizonte mental ya no piensa en eso. La gente, quiero decir, la mayoría de la población. Tienes que sentirte muy sobrado para intentar esto. Y esto no puede ser. La gente tiene que sentir la educación superior como una opción que tiene delante y que está ahí, es un derecho. Entonces, a mí siempre fui partidario de tasas bajas y que sean inexistentes me parece perfecto. Es lo que tienen que hacer. Claro, habrá que exigir algún tipo de rendimiento, pero me parece que es hacer fallar al sistema donde yo prefiero que falle, porque sí está quedando la gente fuera. Yo además ya di un par de veces un dato que es personal. Yo empecé a estudiar en la universidad en el año 77. Mi mujer empezó ese mismo año. Acabamos la carrera en el 82, que eran las licenciaturas. Mi mujer sacó las oposiciones en el 83 y empezó a trabajar en el 83. Su primer sueldo neto fue de 94.000 pesetas. En ese momento mi padre ganaba 60.000. Lo cual quiere decir que el sueldo de mi padre era un sueldo modesto, comparado con el del profesor. Pues bien, yo recuerdo que en el 77 la matrícula era la quinta parte del sueldo de mi padre. ¿Esto qué quiere decir? Que mi padre y mi madre hubieran podido con los estudios y no hubiera tenido beca. Y la España del 77 era bastante más pobre que la de 2025. Entonces, claro, si ahora mucha gente está teniendo... Nosotros somos 4, estudiamos los 4 en la universidad. Vale, hubo becas y demás. Pero si ahora en 2025 es tan difícil de estudiar en esta España más rica que la del 77, es tan difícil de estudiar, es porque la España de 2025 es más injusta y punto. No hay otra forma de verlo. No hay otra forma de verlo. Y entonces, evidentemente, esto tiene que ser así. Con este debate entre lo público y lo privado, que no se olvide nadie de la cuestión. Lo público tiene que atender siempre derechos, lo privado no. Si hay hambre, tú abres restaurantes y sigue habiendo hambre, pero no porque los dueños de los restaurantes sean perversos. Es que lo privado no está para gestionar derechos. Y aquí estamos hablando de un derecho, de lo que tiene que ver. A mí lo enlazo, porque claro, el gobierno lo presenta como un apoyo a la universidad pública, ¿vale? Acepto que es así y que es importante. A mí lo que me molesta de las universidades privadas que vienen es los coros mediáticos que la acompañan, como que con ellas viene la eficiencia. Vaya por Dios, las universidades precisamente, vaya por Dios, con la calidad. Vienen diciendo que tienen vocación docente, traduzco, no tienen investigación. Y vamos a ver, la universidad es inherentemente un lugar de transmisión y creación de conocimiento. Y en Estados Unidos esto lo tienen bastante bien reglado. En Estados Unidos hay university y hay college. Y el college es esto, docente y llega hasta aquí. No sé, y hay colleges muy buenos, eso no quita una cosa con la otra. Pero bueno, yendo a tu pregunta, claro que sí. Yo no digo que todo el mundo tenga que ir a la universidad, pero todo el mundo debe poder ir a la universidad. Claro, Silvia. Sí, bueno, Enrique no lo quiere decir, pero Enrique y yo somos lo que los MAGA dirían, somos woke, y por tanto creemos que efectivamente el derecho a la educación es un derecho y no se acaba a los 16 años, ni a los 80. Quiero decir que a mí me parece fantástico que ahora un jubilado, por ejemplo, se pueda matricular gratis en la universidad y estudiar derecho porque quiere estudiar derecho o ciencias o historia del arte. Es decir, es que a mí esto me parece una cosa maravillosa y ojalá un mundo en el que entendiéramos que el derecho a la educación es un derecho universal, que no tiene que ver con el dinero que tenga tu familia en este caso o con la edad que tengas. Dicho esto, todos sabemos efectivamente que hay alumnos que no la hincan en la universidad, pero es que da la casualidad que los alumnos que no la hincan, cuyas familias se lo pueden permitir, les tienen estudiando 10, 12, 14 años, es decir, ahí tenéis a Ayuso, pim, pim, pam, pam, es decir, te lo van pagando y si no, pues te lo pagan en la privada, que ya se encargarán ellos de regalarte un título. Es decir, esto a mí me parece fantástico, ojalá fuera así en todas partes, es decir, la universidad gratuita, como son los institutos gratuitos, que se financie más la universidad, que se pongan todas las trabas que se pueda y
todo lo que no se investigó en otras cosas, que se investigue en estas universidades privadas, a ver dónde van a dar clase, qué van a dar clase, quién va a dar clase, cómo se obtienen esos títulos. Y yo a puertas abiertas a la gratuidad de los estudios superiores, y ojalá de verdad más gente de clase obrera pueda estudiar lo que le dé la gana. Diego. Bueno, entiendo, o me parece bien el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Asturias, que desde los 0 años, ya con las escuelinas, sea gratuita la educación y también en la etapa universitaria. Lo que pasa es que también he leído artículos que, claro, critican la falta de progresividad de tomar esta medida. Es decir, estamos hablando de que gente se puede permitir el pagar las tasas, pues la vamos a regalar. O sea, que es un regalo a gente que tiene recursos económicos suficientes para poder asumir los costes de la carrera, ¿no? Porque, quiero decir, las becas yo las entiendo como un derecho, no lo entiendo como un asistencialismo o beneficencia, lo entiendo como un derecho del ciudadano para tener una igualdad de condiciones para poder estudiar. Entonces, entiendo que ese trabajador, esa familia obrera, sí que va a poder alcanzar esas ayudas, aunque hay casos en los que no. Yo particularmente estudié periodismo en Madrid y mis padres tuvieron que asumir todos los costes, o sea, nunca me dieron beca, y mis padres son de clase trabajadora también, que decir, no son ricos, ¿no? Y tenían que apopinar pues como 6.000 euros al año más o menos de sus ahorros para mantenerme a mí en Madrid. Entonces quiero deciros que sí que veo bien yo prefiero priorizar que la administración asturiana apueste por la educación desde los 0 años hasta la etapa universitaria, pero que también está ese debate de que no es una medida fiscal progresiva, que lo tengamos también claro. Eduardo. Yo creo que cuando a veces demandamos que los gobiernos de izquierdas hagan políticas de izquierdas, nos referimos precisamente a medidas como esta, ¿no? Medidas que vienen, muchas veces nos fijamos, observamos como países que tenemos como referente de modelos de estado de bienestar, en algunos casos los nórdicos, con sus luces y sus sombras, Suecia, Finlandia, Noruega, son países en los que precisamente lo que se va a hacer en Asturias ya existe. Incluso otros países que no están dentro de este mismo grupo, como Alemania, alguno de los Länder, también existe este acceso, no pagar la matrícula. Y la vía la vía de llegar a conseguirlo, y ahí sí que no, en ese debate que planteaba Diego, que también además creo que ha sido recurrente en Estados Unidos en la campaña de Bernie Sanders en su día con Hillary Clinton, dentro de la propia, vamos a poner comillas, izquierda, y cerrar comillas. Bueno, hombre, Bernie sí. Bueno, Bernie sí, pero que entra del Partido Demócrata dentro. Sí que el fin en sí mismo es el garantizar que cualquier estudiante pueda ir a la universidad, y la progresividad va a seguir existiendo en tanto cuando se invierta más en la universidad. Quien gana más seguirá pagando unos impuestos mayores. Y aquí lo que sí que se consigue, y son ejemplos que poníais también, es que cuando el estudiante acabe, ni él ni su familia acaben hipotecados porque han tenido que estar afrontando unas becas, y que además también puedan elegir una carrera sin tener ese condicionante de necesito una carrera que me vaya a proporcionar los ingresos suficientes para después poder pagar la carrera universitaria. Con lo cual sí que creo que esto, además de garantizar la educación superior para que la quiera elegir, evidentemente, otros elegirán la formación profesional o otras salidas, sí que además contribuye también redunda en la propia sociedad y en el progreso económico de la región, incluso en el pensamiento crítico, porque la gente tendrá una mayor libertad y accesibilidad a la educación superior, y sus familias, que ahora muchos, pues que evidentemente nuestros padres nos lo han pagado el poder acceder a la universidad, tendrán mucho más libertad para poder elegir lo que quieren estudiar. Sí, quería puntualizar una cosa, porque es interesante que lo haya mencionado Diego, y voy a participar en ese debate. La progresividad tiene que ser fiscal, no en el consumo de servicio. Yo estoy de acuerdo con que a Amancio Ortega el Estado le haga todos los regalos. Sí. Es decir, que si tiene que operarse de apendicitis, sea gratis para él. Lo que exijo es que él pague los impuestos que no pago yo y yo pagar los de otros. Pero es que Esperanza Aguirre ya sacó este tema.
el argumento que ponen es... los argumentos falaces se asientan siempre en éticas en éticas admitidas. Entonces, yo supongamos que tengo hijos en edad escolar, exijo que la universidad no me cueste un montón. Esperanza Aguirre dice, sí, pero tú puedes pagar la universidad, ya. ¿A dónde fuiste de vacaciones? Yo le diría, yo qué sé, igual fui a Seattle. Ah, claro, eso es lo que te tenemos que pagar, ¿no? O sea, te pagamos la matrícula para que tú te puedas ir a Seattle. No, pues pagas tú. No, lo siento. Yo pago impuestos más altos que quien gane menos que yo. Y esto de ir de vacaciones o comprar libros o ir a conciertos se llama bienestar. Y el bienestar no es una excelencia, es la justa participación en la riqueza nacional. Lo que tú quieres es que yo sea un superviviente, que me tenga que afrontar todo esto. No. Entonces, la progresividad siempre es fiscal y luego el consumo del servicio universal e igualitario. Así de sencillo. ¿Los ricos se les hace un regalo? No, los ricos hay que cobrarles lo que tienen que cobrar. Lo que está ocurriendo ahora es, comparemos lo que está pasando con las rentas más altas respecto de los años 90. En los años 90 los ricos eran ricos, muy ricos, y pagaban muchos más impuestos. Y ahora simplemente son más ricos, y que los ricos sean más ricos no es creación de riqueza, lo siento, esto es así. Sí, no, yo quería puntualizar también, es decir, las ayudas tienen que ser universales, porque cuando no son universales, lo que quiere decir es que hay un baremo y una barrera, y a veces esa barrera es completamente subjetiva e injusta. Es decir, tú te puedes pagar la universidad. Estoy con Enrique. Es decir, el concepto de tú te puedes pagar también es muy subjetivo. Es decir, ¿me lo puedo pagar a costa de qué, por ejemplo? Pero la barrera que pones de ingresos familiares, a veces dices, resulta que alguien que gana 102 euros, voy a poner, no puede, pero el que gana 101 sí. Es decir, y ese euro de diferencia ya rompe la igualdad entre dos personas y de acceso. Es decir, ese euro no facilita que la familia pueda pagar la matrícula y resulta que se queda sin ir. Y yo estoy con Enrique, es decir, la progresividad tiene que ser siempre fiscal. Cuanto más gane, más paga. Pero luego todos tenemos derecho a disfrutar de los mismos. Decir, es que imaginaros que esto se planteara en la salud. Es decir, sería una locura decir, no, vamos a partir de ahora que sea eso, el que... Es lo que propone Esperanza. Efectivamente, es decir, con la universidad pasa igual, porque hemos aceptado que la salud es un derecho, pero la educación superior no. Es decir, es que el problema está en que hemos pensado que la educación superior es como, es superfluo o es un lujo, ¿no? Es que tiene que ser un derecho. Y además yo estoy convencida de que sí va a haber más alumnos en la universidad, pero no va a haber una aluvión de alumnos, porque muchísima gente no quiere ir a la universidad. Es una decisión personal que es tan respetable como querer ir. La cosa es que el que quiera ir no pueda ir. Y no por ganar su padre 10 euros más se quede sin ir. Bueno, nos quedan pocos minutos y quería escucharos una opinión en torno a ese otro asunto que tiene que ver con lo que parece puede ocurrir con esta universidad elitista y muy potente que es Harvard. Enrique, ¿tú te imaginas que te llame alguien del gobierno y diga que estás sembrando ideología en tus clases? Lo están diciendo, pero claro, esto es acción-reacción. Tú pegas un puñetazo a esa pared y lo que sientes en el puño es equivalente a si alguien te hubiera golpeado a ti. Entonces tú golpeas contra la pared y dices, es que mira qué daño me hicieron en el puño. Aquí las ultraderechas lo que hacen es ir contra la democracia, y la resistencia de la democracia la llaman invasión y ataque. La Iglesia llama adoctrinamiento a que no me dejen adoctrinar. Es gracioso que la enseñanza pública adoctrina, no como los colegios del Opus, que ahí es donde está bastante claro. Lo que pasa es que lo de Trump tiene más vertientes. Evidentemente que es una ofensiva ideológica. Y además las universidades harían mal en plegarse como están haciendo algunas. Es una ofensiva ideológica de adoctrinar. Pero yo el otro día en una columna recordé dos cuadros. Huawei fue machacada por Trump en la primera legislatura. La industria del automóvil de Michigan fue machacada por la globalización. Años después, Huawei tiene el campus de investigación más futurista del mundo. Montaron ahí un campus de 103 edificios con 35.000 científicos. En Michigan sale Trump con un sindicalista, un facha pobre de estos, diciendo volverán los buenos tiempos de las viejas fábricas. Bueno, pues esto es lo que están haciendo unos y otros. China montó 35 universidades solo monotemáticas para tierras raras.
Y Trump está desmontando universidades como se está haciendo aquí en España, de todas formas. Madrid se está destacando, está cargando sus universidades públicas a cambio de nada. Porque ni siquiera es que sean universidades equivalentes pero elitistas, no, porque simplemente es a cambio de nada. Ojito con Asturias también y demás, porque la devaluación de las plantillas es enorme. Quiero decir, ahora mismo para ser profesor titular no sé, tienen que conjurarse los astros, inventar una figura más barata, que es la de doctor permanente, que cobra menos y que tiene las mismas. Entonces, cuidadito por ahí. Eduardo. Bueno, algunas veces ya hemos hablado de luego que la demonización, ¿no? Claro, en este mundo ideado por Trump, en el que solo existe A o B, A lo define él, en esa realidad paralela, y B es el enemigo y es el fin del mundo, solo puede, en su propio relato, existirá, y todo el que no esté situado dentro pues le hará esa campaña de acoso y derribo. Leí hace que esta misma mañana, con el cambio horario, había respondido ya Harvard que evidentemente van a permanecer en la fortaleza con esa independencia. Bueno, aquí también vivimos casos en los que se consideraba que ¿no? Los citabais, que se ideologizaba. Pero al final estamos llevando al término, decíamos, en ese mundo binario, en ese mundo en el que uno es bueno, otro es malo, en el que combatir las injusticias sociales, la discriminación, en el que hay realidades más allá. Él mismo lo dijo Trump en el discurso de investidura, ¿no? Volveremos al mundo en el que existe dos géneros, hombre y mujer, y no hay más realidades fuera. Bueno, esta es en la vía en la que está avanzando Estados Unidos, y esperemos que por muy poco tiempo. Diego. Pues no sé, a ver, espero que aguante Harvard, pero a ver, el problema es que este señor es muy fuerte, ¿no? Tiene mucho poder y como bien dijiste antes, Roberto, hay universidades que ya se han plegado. La verdad que este hombre parece que no tiene límites en sus acosos, ¿no? Es un matón, es decir, o cumples lo que yo digo o te cierro el grifo y no te doy un duro, ¿no? Y bueno, a ver, yo no sé si tiene capacidad Harvard de aguantar por sí sola, porque es mucho dinero, son muchos dólares, pero bueno, es lamentable, ¿no? Lamentable lo que está haciendo Trump. Silvia. Sí, bueno, hay que tener en cuenta además que Estados Unidos es un país peculiar y las universidades suelen ser el foco de oposición política, es decir, el hecho de que se estén centrando en asfixiar a las universidades y que les estén exigiendo, sobre todo, acabar con las protestas contra el genocidio de Palestina no es casualidad. Es decir, Columbia se plega a Donald Trump, pero ya se había plegado. Es decir, el ataque de Columbia a los estudiantes que protestan por el genocidio ha sido brutal durante este último año. Es decir, no solo los ha expulsado de la universidad un montón de estudiantes, está colaborando con el ICE para expulsar a estudiantes, y lo que es peor, es decir, les ha retirado la titulación a algunos estudiantes por las protestas. Es decir, la justificación del antisemitismo, que es uno de los puntos que está pidiendo Donald Trump, en el fondo lo que está pidiendo es que se acalle la protesta contra Israel, que en Estados Unidos es mucho mayor de lo que parece, esto es así, es decir, se quiere acallar la oposición que hay estudiantil y social contra Israel. Aparte de que, bueno, en el manual de todo perfecto fascista, lo primero que quiere cerrar es la universidad, porque es el foco de pensamiento crítico, de investigación, de ciencia. Es decir, yo creo que estamos ante el fin de Estados Unidos como potencia no solo económica, sino también cultural, y el sueño americano se ha ido por el retrete. Es decir, está China recogiendo el balón, porque ayer decía alguien, le ha dicho Estados Unidos a China, el balón está en vuestro tejado, y China le ha respondido, sí, el balón es made in China. O sea que, es decir, es que es una guerra que va a perder a largo plazo. Ahora mismo, el otro día leí, lo sintetizó muy bien, no sé quién, la verdad es que no me acuerdo, Gorbachev certificó el fin del Este y Trump el fin de Occidente. Quiero decir, ya no existe el bloque occidental, y el mensaje que están lanzando con esto es el de siempre, el del malo de la película que de dibujos animados de Aladín, cuando le decía a Aladín, recuerda la regla de oro, el que tiene el oro hace la regla. Pues eso, ese es el mensaje. Muy bien, pues llegamos al final. Eduardo Paneque, muchas gracias. Una vez más, Diego Baliño, muchas gracias. Silvia Cosío, muchas gracias. Y Enrique del Teso, muchas gracias. Buenos días. Hoy
Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado a compartir tiempo con nosotros a un empresario, se llama Guillermo Bernardo, es además el delegado de una asociación, de la Asociación Nacional de Negocios Turísticos en Asturias. Hablamos de una asociación de ámbito nacional y hemos invitado a Guillermo a compartir este espacio con nosotros. Tiene 2 tiendas de souvenirs o de recuerdos en Oviedo. Le hemos invitado porque nos hacíamos una pregunta: ¿qué se llevan los visitantes, qué se llevan los turistas de Asturias cuando vienen aquí a pasar unos días? Estamos ahora en plena Semana Santa y habrá mucha gente que viene a disfrutar de nuestra tierra y nos gustaría saber qué se lleva. Guillermo Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. días. Sé si es una pregunta muy complicada, creo que no. ¿Qué se lleva? No, la pregunta es sencilla. Bueno, pues se lleva de todo. Bueno, la variedad es grande, ¿no? Pero bueno, tampoco es una cosa nueva o diferente a lo que se pueden llevar a otros sitios, ¿no? Porque la variedad es amplia, pues desde camisetas, llaveros, imanes, tazas y por supuesto también la artesanía propia de Asturias, cerámica, azabache, madera. Pues como digo, la variedad es amplia, pero más o menos sabemos lo que se lleva. Vale, te lo preguntaba porque me parecía que esta pregunta nos abría también otra serie de puertas, en realidad, para hablar de tu sector, porque te presentamos como delegado de Antours en Asturias. Es una asociación nacional. Recuerdo que durante la pandemia hicimos, al menos que yo recuerde, 1 o 2 entrevistas, incluso alguna de nuestras tertulias en Asturias al Día, porque entre otras cosas, con la pandemia afloró una situación que era la que teníais las tiendas que os dedicáis a los recuerdos o a los souvenirs. Reclamabais, recuerdo, en términos generales, el CENAE, ¿no? ¿Dónde se os incluye? Porque hasta ese momento estabais con ferreterías, por ejemplo, que la casuística era enorme, vamos. Claro. ¿Cómo están las cosas entonces? Bueno, como tú bien dices, la pandemia lo que descubrió o visibilizó fue un problema que teníamos en nuestro sector, igual que otros muchos, ¿no? El CERAE no dejaba de ser hasta entonces pues un mero código a efectos estadísticos, donde el Instituto de Estadística pues recogía las diferentes actividades de los sectores, ¿no? ¿Qué pasa? Que a raíz de la pandemia el Estado cogió como criterio para ayudar a los determinados sectores económicos, pues este código. Entonces, claro, te encuentras con que tú, como negocio de souvenir, de recuerdos, un negocio ligado 100% al turismo, te encuentras con que estás agrupado pues hasta con 15, 18 cenas diferentes, una tienda de una misma actividad, ¿no? Podría estar agrupado pues con ópticas o con ferreterías o con marmolerías, en fin, la variedad era enorme. Entonces eso nos hizo, y eso evidentemente conllevó a que muchos de nuestros negocios no pudiésemos acceder a las ayudas que realmente el sector turístico recibió, porque no estábamos catalogados en ese sector. ¿Eso qué hizo? Pues hizo que, pues desde un pequeño grupo de Facebook que se creó entonces por parte de gente de Madrid, Barcelona, Toledo, pues dio como origen esta asociación nacional que buscaba precisamente pues catalogarnos realmente en la actividad en la que estamos, ¿no? Y que desempeñamos claramente, ¿no? Y esa es una lucha que lenta, porque hay por medio una burocracia tremenda, presentación de informes, acreditación de que la actividad realmente es la que es. Pero vamos dando pocos pasos pequeños, pero por lo menos ya estamos en otro, digamos, estamos todos agrupados en un código que no es el que queremos a nivel europeo, que es donde se está haciendo ahora la remodelación, que no es el que queremos exactamente, pero son pasos que se dan y estamos ahora en un código, pero en un escenario europeo que sí comenta o especifica ya a las tiendas de souvenir, recuerdos, artesanía, y me parece que son y objetos religiosos, que también es pues ya nos citan y ya de alguna manera vamos dando pasos hasta el objetivo que nosotros buscamos final, que es tener un código propio, ¿no? Claro, porque también recuerdo, lo contabas, ¿no? Se establecían las ayudas COVID, vosotros planteabais vuestro problema, que al final
de alguna manera se resolvió en Asturias, no sé si en otras Bueno, en comunidades. Asturias en aquel momento yo recuerdo hablar contigo que bueno, por parte de la administración asturiana fueron muy receptivos. Yo en ese sentido nosotros no tenemos quejas, receptivos siempre con las limitaciones de la que hablamos, ¿no? Las limitaciones de dónde está, de dónde nos ubicamos. Pero aún así nosotros lo que sí conseguimos en aquel momento fue incluir dentro de los CENAES que tenían derecho a ayuda, digamos, incluir los CENAES donde nuestras tiendas estaban y que no estaban, y que en un primer listado no estaban tampoco, ¿no? Quiero decir, yo por ejemplo estaba en un CENAE de ferretería y el CENAE ese no estaba enlistado, pero sí conseguimos que se nos añadiera. Digamos que entramos por la puerta de atrás, ¿no? Pero bueno, repito que en ese sentido sí estamos contentos en aquel momento de lo que se consiguió y también la receptividad de la Consejería del Principado, que bueno, tenemos que decir lo justo que es, ¿no? Claro, digamos que la pandemia en este sentido representó un punto y aparte para vuestro tipo de negocio. Sí, igual que para muchos. Nosotros la pandemia lo que destapó fue problemas que en el día a día a lo mejor no ves, pero que existen, ¿no? Que existen y que de alguna manera te hizo ver, ¿no? Esto, bueno, si queremos ver un lado positivo del tema, pues fue ese, sí. Uh-huh. Ahora, bueno, pues se crea una asociación, se dan pasos, se intenta, sobre todo, se intenta hacer ver yo creo que al público en general no, porque es algo evidente, ¿no? Pero sí a las administraciones es ver que nuestro tipo de negocios forma parte de la cadena de valor del turismo y que nuestro público objetivo es el turista y el visitante, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo es el sector en Asturias? Porque he visto en la página de la asociación que hay un montón de negocios como el tuyo, Guillermo, que forman parte ya de la asociación. Sí. Me imagino que habrá otro número de negocios que deciden no estar en la asociación. Pero ¿cómo es el sector en Asturias, en realidad? Visiblemente es cierto que se ve. Si das un paseo por cualquiera de las villas de las ciudades de Asturias, te encuentras con este tipo de tiendas, ¿no? Quizás en las zonas más turísticas más, ¿no? Pero sois visibles, pero ¿cómo es en realidad? Bueno, no deja de ser como tú bien dices, no deja de ser un sector muy similar al de otras provincias, ¿no? Evidentemente, nuestras tiendas tienen que estar donde tienen que estar, cascos antiguos, zonas peatonales, zonas de más visitantes turísticos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un sector que tiene sus peculiaridades en cuanto a la especialidad por el tipo de cliente que tiene, evidentemente, tiene un alto grado de estacionalidad, también porque evidentemente no es el mismo mes de agosto que un mes de febrero en cuanto al tema turístico, y evidentemente, repito lo que decía antes, es un sector ligado 100% y dependiente 100% del turismo y del turista, ¿no? Y del visitante en general. Claro. ¿Con un buen número de trabajadores? Yo creo que sí, que vamos, es muy difícil y es un trabajo que estamos haciendo desde la asociación, intentar cuantificar el volumen que genera el sector, ¿no? Pero bueno, en Asturias, por ejemplo, nosotros tenemos como 15, 18, la pandemia, mira, uno de los aspectos negativos fue el cierre también de algunos, al menos que yo tengo controlado aquí en Asturias, pero son 15, 18, 20 tiendas, es única y exclusivamente de recuerdo, souvenir, artesanía, porque date cuenta que hay muchos pueblos, muchas zonas, pues que el estanco aprovecha también, y vende también para vender unos imanes, o el chino de cada localidad. Pero bueno, lo que son comercios, tiendas especializadas, sí. No sabría cuantificarte el número de empleados. Yo puedo decirte que yo con 2 tiendas somos cuatro puestos de trabajo, somos 4 empleados, con lo cual, bueno, vamos sumando ahí. Y yo hay lo que hablaba de la estacionalidad de antes, hay establecimientos que contratan solamente pues para la época alta, ¿no? Okay. Yo, por suerte, pues tengo contratado todo el año, ¿no? Vale. Bueno, porque tienes una muy buena ubicación, ¿no? Digamos también. Bueno, pero la ubicación cuesta conseguir. Está una en la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Sí, la Plaza del Ayuntamiento y la calle Gascona, sí. Bueno, este tipo de tiendas tienen que estar donde tienen que estar, no hay otra. O sea...
pero aquí, porque he visto, lo tengo anotado por aquí, Sí. que hay algunas polémicas. En Santiago, por ejemplo, creo que se están Sí. planteando prohibir ya incluso este tipo de tiendas, y me llamó la atención lo de Barcelona y el intento de Colbón y del alcalde, ¿no? No sé si de prohibir, pero sí de al menos de criticar los imanes de penes, que bueno, me Bueno, imagino que yo- hay un poco, luego hablamos un poco de qué objetos Sí, tenéis, sí. ¿no? Pero esto no sé si es anecdótico o realmente un problema, no lo sé. Yo desde la asociación puedo darte la opinión de la asociación, que coincide en este caso 100% con la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos claro lo que es souvenir, lo que es recuerdo y lo que es artesanía. Quiero decir, cualquier objeto que evidentemente tiene que tener una relación con la zona, ciudad, región donde está establecido, y evidentemente, perdón, pero un pene es algo universal y que no tiene ningún sentido. Ahora bien, de ahí a prohibir, yo tampoco lo veo, y menos con un criterio de buen gusto o mal gusto, donde la subjetividad es enorme. La lógica te puede decir una cosa, pero ¿cómo puedo yo prohibir a alguien porque no me guste algo, prohibir venderlo, ¿no? Ya. Siempre cuando esté dentro de la legalidad y de la ley y de las normativas, ¿no? Pero repito que desde la asociación siempre abogamos, y yo desde hace 25 años, curiosamente, hoy es nuestro cumpleaños, 25 años que abrimos la primera tienda. ¿Sí? Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Qué casualidad, ¿no? Fue casualidad, sí. Y quiero decir, desde el primer momento tienes claro lo que es el recuerdo y lo que tienes que vender. Y tienes que vender objetos relacionados con la ciudad, con la región, claro. Y abogar mucho por la artesanía local y por lo que se hace así, por la cultura, por nuestras costumbres, nuestra tradición, por el arte. En fin, hay muchísimo que vender en cada región o en cada ciudad como para andar saliéndote, ¿no? Claro. Bueno, tienes ahí a Mafalda, sí, que es una historia creo que bastante guapa de contar, Guillermo, porque no sé si una imagen como esa, más grande o más pequeña, estuvo en una de las entregas de los premios Emmy, y te las tuvieron que pedir a ti. Sí, la historia es chula. Porque tienes la licencia para poder hacer estas mafaldas, sí, ¿no? Sí. No sé si me expliqué bien, si es así. Bueno, básicamente, yo sé que cuento un poco más la historia. Sí. Vamos a ver, nosotros, Mafalda, como sabes, en el 2014 le dieron el premio Príncipe de Asturias a Aquino, el Príncipe de Comunicación. Él vino a recogerlo, y el hombre, en agradecimiento a la ciudad y al hecho de que se le concediera ese premio, pues quiso que en Oviedo, en el Parque San Francisco, en el Campo San Francisco, quedase su mafalda puesta por él, que él personalmente, ya el hombre estaba bastante mal, personalmente vino y la puso en el parque, en el Campo San Francisco, ¿no? Solamente hizo esto con nuestra mafalda en Oviedo y con otra en Buenos Aires. Quiero decir, son las dos únicas mafaldas puestas por él en el mundo. Bueno, a raíz de eso, nosotros ya desde prácticamente el primer momento intentamos conseguir licencias, vender productos licenciados, productos oficiales Kino, ¿no? Uno de nuestros primeros objetivos fue siempre crear una figura 3D, que igual que similar o prácticamente igual que el campo. Lo que pasa que, bueno, las licencias en este caso son lentas, tienes que trabajar mucho, presentar muchos proyectos, bocetos, y en este caso también la licencia concretamente de Mafalda es muy exigente. Y bueno, tuvimos que hacer 2, 3 intentos, no les gustaba, otra vez para atrás, presentar, ahora sí, ahora no les gustó, hasta que, hace 3 años hicimos una apuesta importante para hacer una mafalda idéntica a la del campo. Con todo lo que conlleva, del trabajo de escaneado de la figura, hacer el molde, hacer la figura. La presentamos y entonces nos dijeron que les encantó, porque les encantó. A todos los artículos tienen que dar el ok, en este caso los herederos de los derechos de Kino, ¿no? Los argentinos, como digo, tienen que dar el ok a todo. Y esta les encantó. Es esta que vemos aquí, que tenemos aquí sentada. ¿Qué pasa? Ahí nos concedieron la primera licencia para hacer una figura 3D Mafalda que tenemos en el mundo. No hay ninguna licencia concedida. Hay más, evidentemente. Hay, porque hay copias, hay réplicas, hay de todo. Pero es la única licencia oficial, que nosotros al principio no nos lo creíamos. Que están vendiendo una moto. Pero resulta que en septiembre pasado nos llaman desde la empresa que lleva la licencia aquí en España,
y nos dicen que se puso en contacto con ellos el Ministerio de Cultura argentino, que en los premios Emmy internacionales que se iban a celebrar en Nueva York se iba a dar mucha presencia a Mafalda, porque Netflix está haciendo una serie que se va a emitir. Es Campanella, además, creo. Es Campanella el director y es guionista. Otra relación curiosa, ¿no? Sí, pues vamos. Campanella estuvo en Asturias rodando, sí. Se va a potenciar mucho la serie, y entonces ellos querían hacer eso, visibilizar bien a Mafalda, y que conocían nuestra figura, que querían que mandásemos 50, fueron 50, que al final fueron alguna más, no recuerdo, 50, 60 piezas para Nueva York, para entregarlas a los presentes, a los invitados, en fin. Y fue a través del Ministerio de Cultura argentino, sí, la verdad que nos pusimos a ello, y en noviembre se enviaron ya las piezas para allí, y tenemos fotos del evento y demás, y la verdad que, aparte de lo que es en sí el negocio, que tampoco es una gran cantidad, pero la ilusión fue grande, fue muy grande. Refleja además un trabajo bien hecho, ¿no? Un trabajo, efectivamente, ¿no? El trabajo, yo realmente estoy muy satisfecho, porque el trabajo fue bien hecho y se reconoce, y después es otro valor añadido, es que la figura está hecha aquí en Asturias, quiero decir que ¿Cómo lo hacéis? Sí, no, esto es un taller de aquí que llevamos muchísimos años trabajando con ellos, que hace reproducciones de catedrales, de prerrománicos y tal, y a través de ellos son las que nos las hacen. Se hace en cerámica, y luego se pinta a mano una a una. Déjame tocarla, si puede ser. Muy bien. Pesa, ¿no? Sí, es cerámica. Es una pasta de cerámica. O sea, que es un producto 100% asturiano. Bueno, argentino-asturiano. Quiero decir, el diseño evidentemente no es asturiano, pero sí la producción, la idea, el proyecto y la producción está hecha aquí en Asturias, todas. Sí. Uy, si pudiese hablar, Mafalda, ¿no? De la actualidad. De alguna cosa. Puedes leer sus cómics, siguen estando 100% de actualidad. Sí, efectivamente. Bueno, empezábamos hablando que se lleva la gente en general de las tiendas de recuerdos de Asturias. En vuestro caso, ¿es el objeto más codiciado? Ahora mismo, realmente es un icono. Mafalda es un icono de Oviedo. Sí. Nosotros empezamos con lo que te digo. Quizás de los primeros intentos que quisimos licenciar fue la figura, que fue prácticamente la última que licenciamos por el trabajo que nos llevó, pero nosotros, no sé, te hablo de memoria, pero podemos tener 12 o 15 referencias diferentes de Mafalda, pues desde tazas, imanes, camisetas, en fin, todo licencia oficial, y es un reclamo muy grande, la verdad. Claro. Porque, claro, en este tiempo ha ido cambiando los recuerdos que se crean para los visitantes, para vuestras tiendas. Ha habido una innovación en la temática, porque veo que hay cosas que no cambian. Bueno, los imanes que son... No, el artículo no cambia. Lo que sí observas, evidentemente, nosotros digamos que tenemos dos marcas, digamos, son tiendas físicas, que es Alcordances, que tenemos 2 tiendas en Oviedo, y luego tenemos una marca paralela que diseñamos, se llama La Pita Pinta, que diseñamos desde camisetas, tazas, llaveros, imanes, en fin, que surgió un poco por buscar, digamos, la diferenciación, ¿no? Evidentemente tú con el tiempo vas viendo qué artículos tienen más demanda o menos. Funciona, claro. Entonces, sabes que unos imanes van a vender, pero evidentemente si quieres vender algo distinto al resto, pues tienes que diseñar, tienes que romperte, tienes que intentar ser original. Entonces, en ese sentido sí. Y en otro sentido, que yo creo que quizás haya habido el mayor cambio, y de eso yo creo que yo personalmente desde hace muchos años, y también ahora a través de la asociación que veo, es la búsqueda de la calidad, porque quizás el souvenir es una palabra un tanto peyorativa, ¿no? Parece que decir souvenir, que a mí me gusta más la palabra recuerdo, pero bueno, el souvenir es una palabra internacional, ¿no? Parece que automáticamente te lleva a pensar en algo, ¿no? Cutre, algo bueno. Sí. Sin excesivo valor, ¿no? Sí. Entonces hay que erradicar ese concepto. Yo creo que se consiguió desde hace tiempo. Sí, yo creo que sí. Claro. Yo creo que no se ve... O sea, y de hecho, tú vas... Aquí en Asturias creo que tenemos bastante nivel en cuanto al cuidado de los establecimientos. Pero fuera de aquí yo veo que también la gente está cuida mucho lo que es los establecimientos, las posiciones y los escaparates y los artículos, y en ese sentido sí hubo un cambio importante, sí. Claro, porque vuelvo al ejemplo de Mafalda.
creo que en vuestro caso, y que seguramente en otras tiendas harán más o menos lo mismo, tenéis una estrecha relación con creadores asturianos. Claro, sí. Mencionabas un taller de cerámica, pero creo que trabajáis muy bien, o se trabaja muy bien en el sector, esa relación con otros creadores, sí, ¿no? sí, Creadores por supuesto. asturianos. Hombre, cada uno tiene su propio criterio, pero nosotros desde que abrimos la primera tienda, ya te digo, hace 25 años, uno de nuestros, premisas fue trabajar con artesanos asturianos. Pues hay ceramistas, hay gente de azabache, de plata, de madera, gente que hace reproducciones de prerrománico, en fin, siempre. Nosotros tenemos proveedores artesanos desde el primer día que abrimos y seguimos manteniéndolos, quiero decir, aunque hay una rotación, también hay una rotación, como es lógico, como en cualquier otro tipo de comercio, en los gustos de la gente, pues van cambiando. También la artesanía, en ese sentido, es más cíclica a lo mejor que el recuerdo, el souvenir, ¿no? Porque, bueno, parece que hay épocas en que se vende mucho más artesanía, la gente prefiere comprarse pues esa pieza que a lo mejor no encuentra en otro lado, y sin embargo ahora nosotros observamos en los últimos años, 2-3 años, un incremento del interés de la gente precisamente por la artesanía local, ¿no? Claro, qué bien. Pero vamos, nosotros desde el primer día eso es algo que siempre apostamos por el artesano local, claro. Y también por crear, porque bueno, en el caso de Mafalda habéis hecho todo el proceso que contabas de las licencias, pero bueno, las camisetas en realidad son diseños tuyos, ¿no? Sí, no, son diseños. Diseños propios, ¿no? Sí, yo, bueno, en cuanto a diseños, yo empecé hace 2007, 2008, hasta hoy, y yo intento sacar pues prácticamente todos los años 8 o 10 diseños nuevos, con lo cual puedes sumar, ya puedes calcular. Yo también, bueno, vendo al mayor, quiere decir que pueden encontrar mis artículos también en toda Asturias, ¿no? Porque en Gijón, en Avilés, en Llanes, Cangas, bueno, tengo clientes en todos estos sitios. Y bueno, surgió un poco por lo que hablábamos antes de intentar diferenciarte, ¿no? La verdad que, bueno, el tema del diseño es una cosa que siempre a título, digamos, particular me gustó. Y en un momento dado, pues cogí un folio, un papel y un papel de calcar. Así empecé, ¿no? Claro. Hasta ahora. Entonces, siempre buscando eso, en diferenciarte y ofrecer toda la gente, bueno, pues al público, pues lo que no tiene nadie, ¿no? En ese sentido. Sí. Y también darle el sello asturiano, diseño hecho aquí en Asturias, y en ese sentido, bueno, pues estoy contento. Sí. Vale. No, te llevaba a ese terreno, Guillermo, porque buscando documentación para la entrevista de hoy me encontré con un artículo bastante interesante de hace tiempo, tenía ya algunos años, no me quisiera equivocar, pero bueno, de la primera mitad de los 2000, y era hablando de innovación en este sector, el ejemplo era Cucuchumuchu, pioneros, unos pioneros de la camiseta, en realidad, sí, de algo tan sumamente sencillo como una camiseta, sí, ¿no? Sí. Cucuchumuchu, sí. Yo, mira, yo fui cliente de Cucuchumuchu, bueno, otra tienda que tuvimos en la Casa del Oso, en Proaza. Y ya de aquella, te hablo de mediados de los 90, ya Cucuchumuchu ya tenía un nombre en el mercado y tenía unos diseños guapísimos. A mí siempre me gustaron muchísimo. Claro. Y fue un pionero, sí, en ese sentido no hay que... Y de hecho mucha gente entra en nuestras tiendas y dice, mira, como Cucuchumuchu, o sea, es algo muy recurrente, ¿no? Y yo digo, bueno, el Cucuchumuchu asturiano, hay que recalcarlo, no estoy yo la pinta, ¿no? Vale. Pero sí, sin duda fueron pioneros, se abrieron campo en ese sector. Sí. Claro, ¿recuerdas lo de la Casa del Oso? Que fue cuando se abrió, ¿no? Cuando vosotros nosotros tuvimos del 96 al 2002, llevamos la parte comercial, que fue el tiempo que duró, porque luego nosotros cuando marchamos ya el tema comercial lo dejaron ahí. ¿Tuviste relación con Paca y Hombre, por supuesto. Con Paca y Tola, no digo ¿no? que las vine a hacer, pero claro, la época dorada de ellas, sí, allí estuvimos, sí. ¿Qué reflexión hiciste cuando murió Paca el otro día? Bueno, me reflexionó, bueno, pues, ya sabes. Seguro que te removió, sí, ¿no? Seguro, de alguna manera. Sin duda, vamos, claro, me recordó mucho, porque además veía en prensa, mi hija estuvo precisamente cubriendo aquello, y vi a gente que hacía muchos años que no veía, Roberto el cuidador, gente de la fundación, bueno, claro que te recuerda, ¿no? Yo realmente tengo un grandísimo recuerdo de aquellos años, muy, muy grande, independientemente de lo bien que me haya ido comercialmente, que me fue,
fue algo muy personal. Tengo Sí. mucho ahí en proza yo. Claro, claro que sí. Bueno, una cosa más. Voy a insistir una vez más en lo que se lleva la gente de Asturias. ¿Qué recuerdo no falla en tus tiendas? Que no sea un imán. Bueno, sí. O una camiseta, o una mafalda de las que ya hemos hablado. Pues no, pues tengo que decirte, eso no, realmente es que tengo que ir a eso, no se llevan a eso, me gustaría que se llevan ese tipo de artículos. Bueno, nosotros tenemos cerámica exclusiva, que realmente cerámica de Gijón, que dicen que está muy, muy, muy novedosa, realmente son piezas que se están vendiendo muy bien, la tradicional cerámica negra, la cerámica del Faro, eso es un goteo, realmente, y bueno, a veces, hombre, no te voy a decir... puede resultar, puede sonar a egoísmo, ¿no? Pero bueno, a mí me satisface más vender una pieza de cerámica del Rayo que un imán, aunque sea un diseño mío, que tengo imanes diseñados por mí, ¿no? Pero bueno, realmente vuelvo a repetir lo que dije al principio. Bueno, pues es un poco sota, caballo y rey, pero lo importante es que la gente, sobre todo que se cuide la calidad del producto que se oferta, que hay que ser originales y hay que para finalizar, creo que nosotros los asturianos tenemos un valor que no podemos desaprovechar y que tenemos que mantener, es que me lo dicen los clientes con los que hablo habitualmente, que es nuestra forma de ser. Somos muy, muy, muy afalladizos y realmente eso la gente de fuera lo aprecia, ¿no? y lo nota. Sí. Bueno, pues es a tener en cuenta. Bueno, Guillermo, ya nos contarás cómo se va solucionando todo el asunto que originaba la conversación relacionado con ese CENAE europeo. Recordamos que te pueden encontrar en Alcordances, en Oviedo, en Gascona y en la Plaza del Ayuntamiento. Muchas gracias también por compartir con nosotros este momento y por contarnos esa maravillosa historia relacionada con Mafalda. Bueno, pues mil gracias por la invitación. Cuando Muchas queráis, gracias. aquí estoy. Ay, amor, aunque me veas tan Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día hablando de Más Asturadictos, que es la nueva publicación, el nuevo libro de la periodista y escritora Ana Paz Paredes, editado por De la Llama, editorial asturiana. Ana Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por traerme al programa. Bueno, es que la verdad que nos presentas un nuevo volumen, es tu cuarta referencia ya, ¿no? Sí. Literaria. Sí. Muy interesante. Luego nos metemos además un poco más en profundidad en cómo está... cómo viene Más Asturadictos, pero quería unir esta conversación con la que acabamos de tener con Guillermo Bernardo, con el que hablábamos sobre souvenirs, sobre recuerdos. Nos decía Guillermo que en sus tiendas muchos visitantes valoran lo afalladizos que somos los asturianos. Es uno de los valores que siempre se tiene. Otro del que tú hablas, que es la gastronomía en términos general, ¿no? Siempre se dice que tenemos una gran gastronomía y es así, ¿no? Sí, así es. Yo creo que tenemos una gran gastronomía y tenemos un gran paisanaje. Y tenemos unos sitios que merece la pena descubrir y que merece la pena compartir. Y sitios con historia, gente que tiene mucho que contarnos y luego bares, barinos, bares tienda, donde detenernos a disfrutar de la comida y de la cocina que se hace aquí en Asturias. Claro. Este trabajo que haces con tus libros, ¿te ha llevado a conocer una Asturias, no sé si diferente, o una Asturias más oculta? Es que, claro, yo con el trabajo en la Nueva España, con dos series, una que se llama Me quedo en el pueblo y otra que es Un camino entre pucheros, he recorrido miles y miles y miles de kilómetros de Asturias a lo largo de todos estos años, sí. muchos. O sea, de hecho, a veces hay gente que me dice, ¿te queda por conocer? Y yo digo, pues yo posiblemente me quede algo por conocer. Posiblemente, porque como me gusta tanto viajar por mi tierra, pero claro, mi trabajo en el periódico me facilitó acercarme a muchos lugares que no conocería si fuera solo de fin de semana, ¿entiendes? Claro. Entonces eso me ha permitido descubrir sitios y descubrir personas y descubrir lugares que compartir luego con los lectores del periódico y con los lectores de mis libros. Pero de los libros, que están funcionando muy bien. Bueno, acaba de nacer. Acaba de nacer, pero hasta ahora... Llevo una semanina en las librerías. Hasta ahora no tienes queja, ¿no? No tengo ninguna queja, no.
Porque, mira, el problema que tenía aquí Roberto, no problema, había que hacer un libro que fuera nuevo para el que lo compra por primera vez y se acerca a una librería y ve más Asturadictos. Dije, bueno, este libro me apetece llevarlo y tal, por lo que cuenta, por las historias, por los destinos, por los bares, por las actividades. Pero hay que pensar también en los Asturadictos, porque mucha gente compró Asturadictos porque viene un poco más en la misma línea. Y entonces el contenido de este libro tendría que satisfacer a un primer lector y también a los lectores de Asturadictos, pues si lo quieren comprar. Por eso los contenidos y la forma de contarlos y las perspectivas en este libro son diferentes al otro, para que puedan interesar a unos y a otros. Claro, claro. Bueno, yo creo que lo consigues, porque el contenido es nuevo también, sí, ¿no? Sí. Entiendo que no solo la forma de presentarlo, sino también el contenido, claro, lógicamente, ¿no? Sí. Quiero destacar, como siempre, el magnífico trabajo de Cordelia Pickford, que enamora a la gente con sus acuarelas. Es que acabo de ver una aquí, ¿no? Con sus diseños, con esa calidez y esa belleza que ya sabe hacer las cosas. Sí. Ella es la diseñadora de mis libros, como digo siempre, y de La Llama. Ha diseñado todo el libro, ha hecho los mapas, ha hecho el mapa principal, los pequeñitos que están escritos como una servilletina de un bar de pueblo. Y luego las acuarelas también son ellas, porque ella es acuarelista, es artista, tiene su propio libro que sacó con De la Llama, que es un viaje por Asturias, de acuarelas. Muy bueno, estuvo Ana Roza sí. Hace unas cuantas semanas aquí con nosotros, hablando en general de sus publicaciones, pero hablamos del libro de Cordelia, sí. Y ella enriquece mucho con esa obra, como quiero yo presentar este trabajo a los lectores, para que les llegue, ¿no? Y tiene acuarelas muy bonitas de paisajes y de personas. Claro. Bueno, entiendo que la redacción de los textos, claro, tiene que ser más literaria que meramente periodística, ¿no? Por supuesto, claro. Eso supone un mayor esfuerzo para ti, un mayor trabajo. Un menor esfuerzo, supone. Un menor, vale. Claro. Sí. Supone un menor esfuerzo porque tú estás escribiendo un libro para tus amigos. Una cosa es que tú hagas una información objetiva, claro. Que eso es como muy frío, ¿no? Sí. Pero lo que tienes es que contarles los sitios no con literatura, pero con la cercanía que a ti te producen y claro. Las sensaciones que te producen los lugares y por qué los quieres compartir, ¿no? Es una escritura muy cercana y es eso, como si escribiera para unos amigos. Yo a veces siento que tengo un montón de ellos, porque cuando saqué el primer libro de Asturadictos y tuvo bastante éxito de ventas, yo no pensé que tanta gente le gustaba viajar como viajo yo. Es decir, viajar a sitios que vas porque quieres ir, porque has leído una historia que hubo ahí, porque está en un entorno bonito, porque tiene unas actividades que te van a facilitar el día, o que puedes ir a comer a este bar o a este otro. Pero siempre teniendo como destino un lugar que tiene una historia. Claro. Que yo creo que hay que viajar con imaginación. Y Asturias está llena de historias, no solo de buen paisaje, de historias que merece conocer. Y espero que el libro contribuya un poco a contar estas historias a los viajeros. Claro, pues bueno, porque hasta ahora está siendo así, ¿no? Es el enfoque yo creo que ideal, ¿no? Porque a mí me va a ayudar seguramente a ir me va a ayudar y me va a animar a ir a sitios que no conozco de nuestra tierra, ¿no? Sí, porque ¿para quién es este libro? Pero para todo el mundo. Claro. Por supuesto, para mis paisanos y mis paisanas, eso está clarísimo, sí. Porque en Asturias somos mucho de salir por ahí, por nuestra tierra, los que podemos. Y por supuesto, de ir a comer, porque si llueve vamos a comer mucho, y si no llueve también vamos a comer. Claro, y se puede comer más que faves. Por supuesto. Por poner un ejemplo, ¿no? Se puede comer más que faves y que cachopo y que pote. Cachopo. Hay muchas cosas en los bares de Asturias donde hay buenas ofertas, hay platos recuperados, y luego hay gente que también hace una cocina un pelín más novedosa. Aquí tienes tradición, pero también tienes otros locales que hacen eso, una cocina un poco más novedosa, que también es asequible y que, bueno, puedes conocer y disfrutar. Todos son en el medio rural, ¿eh? Claro. Uh-huh. Bueno, tienes además, hay una distribución que me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque quería cogerla del principio, que, bueno, vas contando cosas en distintos espacios, ¿no? Donde la vista alcanza, pueblos que te atrapan, la luz que nos guía, piedras que cuentan historias, ahí vas agrupando por los caminos del agua, ¿no? Uh-huh. Para que la gente elija lo que quiera. Pues, claro. ¿Qué quiero ir hoy? Pues hoy quiero subirme al Castro de San Isidro y saber qué son los caballos de Frisia, por ejemplo.
pues te marchas para los Oscos, vas a San Martín, subes allí, te enteras de por qué está ese castro allí, qué es lo que pasaba en ese castro, lo imaginas, le pones sonidos, voz, cara, lo que tú quieras, haces unas fotinas y luego te vas a conocer otros lugares de los Oscos que son maravillosos, tienes bares, tienes artesanos y tienes actividades y rutas para todo el día. Ese es el fin del libro. O te puedes ir, no sé, pues a conocer las trincheras en Ranón, que son unas trincheras de la Guerra Civil, que está en una zona súper bonita, con vistas al mar. Entonces, todo, ya te digo, todo tiene su historia y, claro, y está hecho para viajeros que van más allá de una ver fotografía. más, ¿no? Sí, que vamos y que se marchan de Asturias o se quedan en Asturias y le dicen a sus hijos o a sus nietos, pues hoy estuve en un sitio que fíjate, te tengo que llevar porque te va a gustar, porque fíjate qué historia. Y bueno, y eso es importante porque nos permite no solo que sea un libro viajero, sino mantener la memoria de los lugares a través de la gente que viene. Pierda, ¿no? Que no se pierda. Porque, claro, y que se comparta, ¿sabes? Sí, porque en todo esto hay mucha transmisión oral. Sí, claro. Tanto en tu trabajo para Nueva España, donde pues te contaban cosas y que tú reflejabas en los artículos, como en el libro, claro. Así Aquí es. hay mucha sabiduría popular, ¿no? Hombre, te puedo contar que a veces yo preguntaba a alguien, pues hay un sitio por aquí guapo y tal, y me hacía un beso, mira, sube por ahí para arriba y baja para allá y no para allá. Y de repente llegaba a un sitio y decía, pero bueno, ¿cómo es que no sabía yo de esto, no? Claro. Entonces, bueno, para mí tan importante es el entorno como la gente que lo habita. Yo estoy muy, muy agradecida a toda la gente que me ha acogido en sus casas y me han contado sus historias y han confiado en mí a la hora de escribir. Claro. Estoy muy agradecida. Me ha permitido escribir estos libros con sentimiento, con cercanía y yo creo y con simpatía, claro. Claro, lo decíamos antes, ¿no? La falladiza que lleva la gente. Por el otro día, haciendo yo una foto, me encontré con un paisano que me dijo, ya vino otro a hacer una foto a este mismo sitio. Dije yo, sube un poco más arriba, y dígotelo a ti, sube un poco más arriba. Y efectivamente el paisano tenía razón, desde unos metros más arriba la toma era mucho mejor. Seguro que a ti te pasó algo parecido en todo este tiempo, ¿no? Yo estoy muy agradecida a la gente, ¿no? A mi gente, muy, muy agradecida. Muy agradecida. Yo he sido y sigo siendo muy feliz por las Calellas. Siempre, yo lo he dicho en la presentación del libro, yo jamás me he sentido sola en la Calella, siempre he tenido quien me echase una mano. Un par de veces tuve un problema con un coche y salían todos, un paisano con un tractor, no te preocupes, fíjate que lo sacamos de aquí y tal. Y luego vente para casa, te invitamos a comer algo, no estés nerviosa. Yo estoy muy agradecida a la gente. Yo es que además estoy muy orgullosa de mis paisanos y mis paisanes. Claro. No voy a decir que seamos unos santos, ¿eh? No. Tampoco y eso. No. Pero que somos gente cercana, cordial, dispuesta a echarte una mano, sí, lo diré siempre, siempre. Yo he sido y sigo siendo muy feliz en la Calella, por la gente que la habita, porque esto no es una cosa utópica. Decimos a la Calella que queda muy guapo y tal. No, la Calella habitada, que por desgracia cada vez hay menos gente. Porque aunque esté viniendo gente, también se está marchando gente, ¿sabes? Sí. Esa calidez, esa saber que si te va a pasar algo, alguien va a salir de un prado que está segando, o una señora que está en la puerta, alguien te va a echar una mano, ¿sabes? Sí. O tendrás con quien hablar y te van a contar historias, leyendas y cosas que se han perdido, y tú tienes el tremendo honor de recuperar esas historias, escribirlas y que alguien las lea y recuperarlas del olvido, y entonces no se olvidan porque ya paisana te las contó y tú las escribiste, ¿sabes? Claro. Y a veces haces cocinas útiles como esta. Vale, las fotos, porque son tuyas también, ¿no? Sí, son mías, maravillosas fotos en el libro, ¿no? Tuve un buen maestro que es Miki López, que es el jefe de fotografía de la Nueva España. Ya sabes que en la portada la puerta es mía, pero la foto de la vaca es de Miki López, ¿eh? Sí, mira, claro. Qué bien. Sí, de Miki López. Había que meter Asturias dentro de la casa porque... Que está muy guapa la portada, ¿eh? Como dice el prólogo, Asturias está dentro. Abre y entra. Y entra. Sí. Claro que sí. Que presentaste el libro el otro día en el periódico, ¿no? En la Nueva España. Sí, lo presenté en el periódico y hablé de las novedades del libro, que hay unas cuantas novedades. Vale, luego vamos a ellas, porque en la presentación he leído grandes elogios de Montes, ¿no? De Vicente Montes. Sí, bueno. Entre otros. El redactor jefe. Claro. Sí.
Te acompañó en la presentación. Por supuesto, ¿no? además es un compañero que aprecio mucho. Y dije, coño, no sabía que pensaste esas cosas tan guapas de mí, que quedé sorprendida. Voy a tener que invitarte a algo. Sí, bueno, sí, me emocioné, la verdad es que me emocioné, sí. Me emocioné con lo de Vicente y con lo que dijo la gente, porque fue una presentación muy entrañable, porque allí me encontré, en este libro hay una novedad que para mí es importante. ¿Cuál es? Entonces, he decidido meter, bueno, tú tienes productores a lo largo del libro, tienes gente que hace turismo activo y gente que artesanos de todo tipo, que van metidos en las actividades. Sí. Pero decidí hacer al final también un capítulo especial dedicado a productores de Asturias. A la gente que se bate el cobre en el medio rural asturiano y hace productos fantásticos. Y les cuesta mucho trabajo sacarlos para adelante, porque no es nada fácil. Uh-huh. Y entonces he metido a 50, 30 de agroalimentaria y otros 20 artesanos, que yo, sobre todos ellos, menos de uno, escribí. Todos, los conozco a todos, los visité a todos y estuve con ellos conociéndoles en su trabajo en diversas partes de Asturias. Claro. Entonces se titula Hecho en Asturias. Sí. Por gente que ama lo que hace. Claro. Y ahí están todos, porque creo que deben de estar en una guía por Asturias, por fin. Yo creo que deben de estar en una guía. Son Asturias, hacen Asturias, y cuando salen fuera de nuestra región con sus productos, están haciendo Asturias y llevan Asturias por bandera. ¿Qué menos que por lo menos poner a 50 en este libro y que la gente los conozca? Claro que sí. Bueno, yo, mira, curiosamente, abrí la página y me encontré con alguien que conozco, que seguro compartimos la opinión, que es Marigel. Marigel Álvarez, ¿no? Claro. Emblemática luchadora por el queso, por el queso casín, ¿no? Sí, que bueno, cada vez queda menos también. Que también queda menos, sí. Bueno, esta es una de las novedades importantes, ¿no? Hecho en Asturias, con la que cierras más Asturadictos, pero hay más novedades, decías, ¿no? Hay más. Mira, por ejemplo, ahí, no sé si lo comentamos antes, hay un viaje por la costa a través de 6 faros en Asturias. Bueno, lo mencioné, la luz que te guía, se titula así. La luz que nos guía. Que nos guía, perdón. Sí, son... creo que hay 15 faros en toda la costa asturiana, pero bueno, fundamentalmente yo elegí 6, que son los más visibles, los que como viajeros nos podemos acercar, porque no son visitables interiormente, pero en el exterior sí están en entornos de enorme belleza. Y esos faros tienen sus propias historias también, que se cuentan en el libro. Claro. Pero también cuentan la historia de la costa y el entorno. Entonces, en esos faros sirven para mostrar zonas de costa a los lectores. No ir directamente a las playas, pero sí mostrárselas con los faros y pueblos costeros y tal. Luego hay otra novedad que son los bares tienda, que no sé si los hemos hablado. No hablamos de ellos. Los bares tienda, bueno, aquí tenemos 90, más o menos 90 establecimientos de hostelería en el medio rural, ¿vale? Son... bares, restaurantes, sí, unos 90. Pero decidí dedicar un capítulo especial a los bares tienda, porque para mí son auténticos centros sociales en los pueblos. Entonces tienen un mérito tremendo, porque varios de ellos se abren en pueblos, bueno, que no están al lado de la carretera ni las autopistas, que hay que llegar, que proveen a sus vecinos de las cosas más necesarias, que son quien cogen los recaos, quien se ocupa de si el vecino de enfrente está malo, a ver qué pasa. Y que son donde la gente se reúne, cuando sobre todo la gente mayor, que ya quedan solos en los pueblos porque están enraizados en su tierra y no quieren marcharse, claro. pues van a los bares tienda y están ahí, se juntan, se comen un buen pote o compran el disac o yo qué sé, un jabón del chimbo o un kilo de naranjes. Sí, tiene, o unas zapatillas, pensaba, para la gente que usa madreñes todavía. Exactamente, que todavía siguen usándose los madreñes por los pueblos, que no digan que no, que que yo los he visto. Sí, claro que sí. Que los chanclos hicieron mucho daño, como decía aquel hombre, pero siguen existiendo las madreñas. Claro, es que ahí hay debate, chanclos o madreñes, pero bueno, yo creo que madreñes, ¿no? Porque además... Seguro que conoce en estos viajes que conociste a más de una persona que sigue haciendo madreñes. Sí, conocí a más de un madreñero y de 2 y hasta una madreñera, fíjate. Una madreñera, sí, mira. En caso que continúe el trabajo de su marido. Sí, claro. Sí. Quedan muy pocos, Sí, muy pocos, sí. Casi todos en la zona del Nalón, en el Alto Nalón. Oye, ¿quién no conoce el gran Alejandro? Claro. Alejandro, que siempre está en todos los mercados, el hombre con su mujer ahí, enseñando fundamentalmente lo que él hace, que es una labor tremenda, que es enseñar cómo se hace una madreña en vivo en un merceo. Eso me parece Alejandro impresionante. ¿Es de Villoria? No, es de Langreo, es de las Cuencas, vale. sí. Pero lo ves en todos los mercados, Sí.
Vale, no, estaba pensando en Raúl, otro madreñero. Ah, sí, también Raúl. Raúl de Pampley. Sí, el de Cangas del Narcea. Claro. Sí, él sigue. Y otro más en Villoria que se llama Raúl. Vale. Pues el de Pampley también sigue. Está ahí recomendado. Muy bien, muy bien. Sí. Yo uso madreñas, no, entonces... o sea que tienes casa en el pueblo, deduzco. Bueno, yo vivo en un pueblo, claro. Ah, mira, qué guay. Sí, Vivo en un pueblo, hombre, en la zona central, tampoco... No es fácil llegar, en la Viana, quiero decir que no estamos en medio del monte, ¿no? Pero sí, por eso comparto muchas cosas de las que dices, porque las veo en mis vecinos, ¿no? y vecinas, ¿no? Sí. En cómo recibes a la gente que va por ahí, que alguna gente se pierde por ahí. Siempre, bueno. Hoy te recomiendo que vayas un día. Hoy yo voy encantada. Vamos un día y te contamos alguna cosa, Ana Paz. Bueno, más novedades. Bares, tiendas, los faros que comentabas, Hombre, hecho en Asturias. Mira, tenemos 2 cosas nuevas también, hecho en Asturias, y tenemos áreas recreativas. Ah, lo vi en el índice. Porque muchas veces... Parece una gran idea. Las áreas recreativas nos han pasado a veces un poco desapercibidas, pero cuando llegó el COVID, mucha gente empezó a buscar sitios más abiertos, ¿sabes? Claro. Entonces yo es verdad que muchas veces cuando estoy trabajando y voy por los pueblos y tal, pues cuando hace buen tiempo me llevo el bocata y me voy a una recreativa, porque me gusta más estar allí escuchando los pajaritos y sintiendo el aire y tal. Entonces elegí 8 áreas recreativas que a mí me parecieron muy guapas, en entornos muy bonitos, unos junto al mar, otros junto a un río, y luego tuve la ayuda de cocineros y cocineras asturianas que decidimos hacer una recetina para llevar, una recetina diferente. Llevamos nuestra cesta de picnic azul, de esa, un poco fashion para hacer las fotos, y cada uno, aparte de llevar la tortilla de patata y los filetes empanados y el bocadillo de tortilla francesa de la abuela, que al final siempre se lo come la nieta, y la empanada, pues aquí aportamos algunos platinos muy fáciles de hacer, pero riquísimos para llevar a comer también al Prau. Se llama A comer al Prau. A comer al Prau, sí. Hay un último capítulo, ya nos quedan un par de minutos, pero suficiente para comentarlo, que tiene que ver con los museos, ¿no? Con eso todas las cosas grandes y pequeñas. Todas las casas Me gusta mucho el título, además, sí. Esos son lugares a los que hay que ir no solo cuando llueve, para conocer a los asturianos y las raíces de Asturias. Sí. Bueno, pues he puesto también 5 museos distribuidos también por Asturias para que la gente esté repartida en sus viajes. Y es una visión muy personal de objetos que veo en los museos. Yo no cuento el museo, sino cuento las historias de 2 o 3 objetos que espero que les interesen a los lectores y que les inviten a ir a ver ese objeto y a pensar qué significa, ¿no? Uno tiene relación con la minería, por supuesto. Yo tenía ganas de dedicarle un capítulo a la minería y ahí está. La emigración, el trabajo en el campo, cosas muy curiosas, pero a través de los objetos, ¿sabes? Por eso son todas las cosas grandes y pequeñas. Muy bien. Bueno, pues hoy queríamos cerrar el programa, queríamos cerrar Asturias al día charlando contigo, charlando con Ana Paz Paredes a propósito de Más Asturadictos, que ya está en las librerías. La semana que viene es el Día del Libro, ya dejamos aquí como recomendación Más Asturadictos, y ha sido un placer charlar contigo, Ana Paz. Lo mismo digo. Disfruta del momento, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias también. No volvemos hasta el lunes, así que disfruten de los días festivos que tenemos por delante. Gracias.